Bienvenidos, estamos en el Facebook, en Blue Radio Colombia, con los empresarios del país, hablando de lo que viene ahora en esta segunda prolongación del aislamiento obligatorio preventivo para los colombianos. Si usted apenas se está enterando, si apenas está llegando a su casa o si apenas está abriendo el Facebook para saber qué ha pasado, pues le contamos que el presidente Iván Duque hace algunos minutos amplió el aislamiento obligatorio preventivo para todos los colombianos hasta el próximo lunes 11 de mayo, es decir, 2 semanas adicionales a lo que ya se había presupuestado, con una cantidad de modificaciones lentas que buscan de alguna manera empezar a generar la movilidad del sector productivo, que es el que en últimas va a permitir que millones de colombianos tengan la posibilidad de volver a tener subsistencia. Por eso hemos querido hablar esta noche con el presidente de la ANDI, con el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster. Presidente, bienvenido a Blue Radio. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Buenas noches a usted y a todos los que nos acompañan en este momento. ¿Cómo analiza esta decisión del presidente Iván Duque? Una decisión que es difícil, pero que debía adoptarse porque estamos a una semana exactamente de que se cumpliera la segunda cuarentena. Es una decisión muy compleja, una decisión, como decía yo en algún escrito hace poco, decía, no hay mandatario que se haya preparado para una situación como esta, no hay manuales, no hay ni siquiera historia a la cual consultar para tratar de entender realmente cómo se puede actuar en estos momentos, de manera que yo creo que el grado de cautela con el que él ha venido actuando, pues es el correcto, digamos. Mucha gente tenía algún susto, digamos, de lo que pudiera suceder el 27 de abril y en ese orden de ideas, pues hace muchísimo sentido realmente, dado los resultados de salud, los epidemiológicos, la palabra tan difícil de decir que ahora del todo la decimos todo el tiempo, los resultados y quizá vale la pena, digamos, realmente que se pueda extender un poco más y al mismo tiempo se le da oportunidad a familias, se le da oportunidad a personas que puedan salir a trabajar en condiciones muy estrictas y por eso se incluyó, digamos, al sector, especialmente al sector de la construcción y a todos y a su cadena, digamos, que son cerca de 600.000 personas, y al sector de manufacturas, es decir, el sector industrial, que de alguna forma, pues seguramente tiene mejor forma de ofrecerle condiciones seguras a los trabajadores, también la oportunidad de trabajar. Entonces yo diría que está bien pensado, es una decisión balanceada, nos seguimos cuidando, pero vamos dándole poquito a poco oportunidades a la economía de que funcione, porque sin duda alguna el gran reto que tenemos hoy en día es el reto del ingreso de las familias. Es fundamental que eso no se descuide, porque hoy tenemos, usted nos dice, cerca de 600.000 personas en el sector de la construcción y prácticamente son la base de la pirámide. Es una mano de obra no calificada que vive, muchos de ellos viven del día a día, de lo que les pagan en la obra y hoy están sin poder trabajar, sin poder tener un sustento para ellos y para sus familias. ¿Cómo les ha planteado el gobierno a esos sectores esa reapertura? Porque además es con todos los cuidados, con distanciamiento social, con unos horarios definidos distintos para que no haya aglomeraciones en los sistemas de transporte masivos, con todos los cuidados en las plantas de las manufacturas. ¿Eso cómo se va a hacer? ¿Cómo empieza a reabrirse el aparato productivo del país, doctor McMaster? Yo le sumaría, Ricardo, lo siguiente. Además, es un grupo de personas que además no tienen ninguna oportunidad de hacer teletrabajo. Si usted es un obrero de la construcción, no tiene ninguna oportunidad de hacer teletrabajo, tampoco si es una persona, un operario de máquinas de una fábrica. Y súmele entonces que si adicionalmente, digamos, los proyectos de construcción o las fábricas, digamos, perdieran viabilidad, no solamente no tendrían ingreso hoy en día, sino que muy probablemente no tendrían ingreso a futuro. Y esa sí que es una pregunta muy difícil de responder y es un escenario muy difícil de imaginar. Que empresas se nos quiebren o que haya proyectos que se quiebren en la mitad del camino, porque eso al final termina reflejándose evidentemente en menores ingresos para las familias. Y usted tiene razón en el sentido de que al final esto tiene que ser muy estricto. Yo diría, hemos venido haciendo un trabajo en donde, por ejemplo, Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, ha venido haciendo un ejercicio, además yo diría que notable, muy bueno, en términos de construir unos protocolos muy estrictos. Por ejemplo, cómo llegan a la obra, cómo se mueven los ascensores de las obras, cómo se deben producir, digamos, unas distancias mínimas entre un trabajo y el otro, cómo se manejan los almacenes, cómo se maneja eventualmente incluso el transporte, porque se está proponiendo hasta en algunos casos, por ejemplo, tener transporte propio con baja densidad que sea puerta a puerta en donde las personas puedan ir y llegar.
Y luego en el caso de la industria también, hemos venido trabajando con ONUDI, que es una de las agencias de Naciones Unidas muy experta, digamos, en temas protocolarios, digamos, en construir realmente esos pasos, esos procesos mediante los cuales, digamos, las distintas industrias, que no son todas iguales, no es lo mismo trabajar en una refinería, trabajar en un taller de confecciones, y eso no se parece para nada a trabajar en una fábrica de galletas, y a su vez eso no se parece para nada en alguien que está trabajando en un laboratorio que produce medicamentos. Entonces, para cada uno de los sectores hemos venido produciendo protocolos muy estrictos. Y luego aparece una pregunta fundamental y es cómo se mueve la gente para llegar a las fábricas y a las plantas y cómo sale para luego ir a sus casas. Y en eso me parece que esa previsión de que los sistemas de transporte no pueden nunca tener más del 35% de las personas y que por lo tanto se propicie el uso de bicicletas, de motocicletas, de quien puede ir caminando o quien tiene que tomar definitivamente el sistema de transporte. Ahí hay un tema, digamos, muy, muy importante. O hablábamos ahorita antes de arrancar, por ejemplo, esta idea que tenemos con Naciones Unidas y con el PNUD de generar estos cascos, digamos, y máscaras que pueden proteger a las personas para que usted no se monte, por ejemplo, nunca en un Transmilenio, sino tiene una máscara de estas puestas, que son transparentes, que le permiten ver su cara, probablemente con un tapabocas, probablemente con una capucha antifluidos, que esto sale todo muy barato porque además lo estamos diseñando todo muy barato para que efectivamente, además la gente, aun si se encuentra en los sistemas de transporte, pues se reduzca el riesgo de contagio. La vida nos cambió y tenemos que cuidarnos mucho y tenemos que cuidar mucho a las personas y tenemos que buscar la forma de que tengan ingresos, pero que al mismo tiempo tengan riesgos bajos de contagio que bueno, los contagios se presentarán en todo caso en la sociedad, pero que el riesgo sea bajo. Doctor McMaster, ¿qué sectores de la manufactura, qué sectores de la industria van a reabrirse con todos los cuidados desde el próximo lunes, 27 de abril? Sí, bueno, tenemos que ver, por ejemplo, ahí, diga usted, por ejemplo, todo el sector petroquímico. El sector petroquímico es un sector, digamos, que tiene un trabajo muy especializado, las plantas son relativamente grandes, las distancias entre personas son relativamente grandes. Ese sector, digamos, que pueda operar en este instante es muy importante. El sector incluso de las confecciones, que uno se pudiera imaginar que es un sector en donde la gente trabaja relativamente cerca, pero es un sector vital en este instante por muchas razones, entre otras porque producen todos los elementos de protección personal para el sector de la salud. Son los que están produciendo las batas, las indumentarias para los médicos, los tapabocas. El sector de plásticos. El sector de plásticos además se ha vuelto muy importante porque además es el que nos garantiza en este momento también la inocuidad. Ciertas cosas donde no queremos, por ejemplo, diga usted los guantecitos que se están utilizando en este instante, las telas para los tapabocas, las telas, por ejemplo, antifluidos, las máscaras que eventualmente se puedan producir. Hay una gran cantidad de cosas en donde el plástico ha demostrado que además es bueno para mantener, digamos, el contagio lo más lejos posible de las personas. Y yo diría que va a haber muchos otros sectores, el sector de motocicletas, lo estábamos mencionando ahorita, el de autopartes, el sector siderúrgico, si vamos a funcionar y vamos a poner a funcionar el sector de la construcción, pues se requiere el hierro y el acero para poder incluir en las obras. El sector de ladrillo, cerámica, yo creo que hay varios sectores y además le quiero decir, todos han estado preocupadísimos por la construcción de protocolos. Incluso vamos nosotros a buscar que haya mecanismos de divulgación además públicos de cómo se están dando todos los protocolos en cada industria, que la gente lo vea, que la gente se dé cuenta cómo se está produciendo el cuidado de sus familiares o el cuidado de las personas que están trabajando. Es muy importante. En este momento, digamos, ese balance entre el cuidado de las personas, el cuidado de la salud, el cuidado del ingreso de las personas, yo diría que además son los objetivos grandes de una sociedad como la nuestra, son importantísimos. Es muy difícil el balance cuando usted tiene, por una parte, la vida de las personas en sus manos de alguna manera, cuando tiene que decidir si usted amplía o no una cuarentena, si amplía o no un aislamiento, por un lado, porque es fundamental y el presidente ha dicho la salud prima, pero por otro lado, y hay que decirlo y es cierto, aquí millones de colombianos viven, como lo hemos venido contando, del día a día. Si no salen, no comen, no subsisten. Nosotros podemos de alguna manera hacer teletrabajo a la distancia, tenemos internet, tenemos un computador, tenemos un teléfono celular y podemos hacer nuestras tareas incluso desde nuestras casas. Pero es muy importante lo que usted dice, hay sectores que tienen que ir a trabajar, el siderúrgico, el petroquímico, el petrolero, el de los plásticos, todo eso es muy importante. En cifras hoy, doctor McMaster,
cómo se han visto afectadas las empresas, las industrias del país por cuenta de estas medidas que nos cambiaron la vida, sin duda, este aislamiento. Sí, fíjese que el aislamiento arrancó el 20 de marzo, Ricardo, y Mm. de alguna forma, pues no tenemos sino datos en realidad de los 10 últimos días del mes de marzo y estamos esperando las cifras para abril. Pero le puedo dar, por ejemplo, una indicación. Por ejemplo, las exportaciones durante el mes de marzo se cayeron el 10% cuando los comparamos con marzo del año pasado. Y esto sucedió solamente, digamos, quitándole 10 días productivos al mes de marzo. Esto le da, digamos, si uno simplemente hiciera una regla de tres, de repente las exportaciones se habrán caído el 30 o el 40%. Eh, tenemos datos, por ejemplo, como que en la industria, el 25% de la industria se encuentra completamente paralizada, 25%. El 35% se encuentra medianamente paralizada y alrededor de entre el 30 y el 35% se encuentra en funcionamiento y es básicamente la industria de alimentos, la de medicamentos, las de elementos de aseo e higiene. Entonces yo le diría que en realidad lo que tenemos es un efecto que puede ser muy grande. Yo le digo, usted recordará, yo trabajé un tiempo, digamos, haciendo y diseñando todos los programas de lucha contra la pobreza, de equidad y demás. Prosperidad social, si no recuerdo mal, Claro, ¿no? cuando me tocó crear inclusive el Departamento de Prosperidad Social, Ujú. allá en ese departamento o en ese esfuerzo, básicamente nuestra meta era bajar la pobreza extrema, bajar la pobreza, tratar de que hubiera gente cada vez más en condiciones de subir, digamos, a clase media o en la vía de subir a clase media, gente que tuviera ingresos más o menos permanentes. Ese reto es un reto complejísimo en las condiciones actuales y allí es donde yo diría que Colombia tiene en este momento, sin duda alguna, un horizonte más complejo, digamos, después de esto, de lo que nos ha sucedido. Yo a lo que le tengo más temor realmente es a la pérdida, digamos, de los poquitos o los muchos avances que hubiéramos hecho en estos indicadores durante este tiempo. Y eso tenemos que tenerlo, digamos, siempre presente. En una entrevista yo decía, se trata de salvar vidas, y me refería, por supuesto, al tema de salud, o se trata de salvar vidas, me refería al tema de nutrición, de capacidad de tener ingresos, de capacidad de poder acceder a medicinas, de poder ir a los hospitales. Imagínese usted, por ejemplo, en este momento que la situación ha sido tan compleja como que la gente ni siquiera va a los hospitales a tratarse de otras cosas por el susto Ujú. de que se vayan a contagiar del coronavirus. Y entonces nos preocupa, por ejemplo, qué está pasando con el resto de enfermedades y el tratamiento para el resto de enfermedades. Recuerde usted que en la ANDI tenemos también las cámaras de la salud, la cámara farmacéutica, la de dispositivos médicos, la de las EPS, y esa es una inmensa preocupación que tenemos hoy en día también. Sí. ¿Cómo ha protegido cada uno de los socios, mejor dicho, le pide un panorama desde la Andy, doctor McMaster, frente al momento difícil que afrontan? Tenía pues prácticamente paralizada más de la mitad de la industria colombiana y eso pues obviamente implica que no hay liquidez, que no hay efectivo y que no hay cómo pagar nóminas. Y Así son es. miles de empleos que pueden destruirse, que pueden perderse. ¿Cómo han sido estos días y cómo han tratado de preservarlos? Sí, sí, yo le diría que una de las preocupaciones grandes que tenemos es el tema de la defensa del empleo. La defensa del empleo tiene que convertirse en este momento en verdaderamente una cruzada nacional. La cruzada económica más importante que tenemos son los ingresos de las familias y la defensa del empleo. Y yo creo que los esfuerzos que hay que hacer son gigantescos en este sentido. Hoy, por ejemplo, tenemos las cifras preliminares y mañana ya tendremos las definitivas de una encuesta de liquidez que usted recordará, publicamos hace 2 semanas, bueno, la estamos publicando cada 15 días, volvió a salir y nos demuestra cómo, por ejemplo, el 12% de las compañías solo tienen 8 días de caja para poder pagar nómina. Es decir, solamente ese 12% podrá pagar la nómina del 30 de abril, pero no tiene cómo pagarla del 15 de abril. Y le quiero decir una cosa, abrir eventualmente empresas el 27 de abril no va a producir inmediatamente ingresos. Usted sabe lo que se demoran, digamos, eventualmente los procesos productivos en arrancar, pero no solamente en arrancar, cuánto se demora usted haciendo inventarios, enviándolo, las cadenas logísticas y luego venda, y después de que vende, cobre. Es decir, ahí hay un ciclo económico que se termina, digamos, cerrando realmente cuando efectivamente las compañías logran cobrar. En ese instante es cuando usted tiene otra vez caja de vuelta. Entonces yo le diría, tenemos que tener en cuenta eso. Abrir las compañías del 27 de abril no le va ni mucho menos, digamos, a mejorar la condición en forma inmediata de liquidez a las compañías. Ahí vamos a tener un reto muy, muy grande.
¿Cómo están operando aquí los préstamos, los bancos? ¿Está siendo efectivo ese salvavidas de alguna forma de liquidez mientras se recupera la caja? Esta semana, Ricardo, en mi opinión, es una semana fundamental en términos de lograr que efectivamente la caja llegue del sector financiero al sector empresarial, apoyada por las garantías que el gobierno reglamentó la semana pasada. Esta semana va a ser fundamental, esta y la semana entrante, son las 2 semanas críticas en donde vamos a poder demostrar que el sector financiero efectivamente fue capaz de hacerlo y fue capaz de hacerlo con agilidad y con presteza y efectivamente con la capacidad de llegar realmente con este oxígeno para que se puedan pagar las nóminas. En general, lo que nosotros hemos venido planteando es que haya mecanismos mediante los cuales las compañías que eventualmente tengan problemas de liquidez hoy en día, para pagar sus nóminas puedan tener un crédito garantizado por el gobierno, de forma que el Estado rápidamente diga, efectivamente yo garantizo esa compañía, los bancos rápidamente a su vez digan, yo efectivamente le doy el dinero a esa compañía y se puedan pagar las nóminas. Hoy justamente teníamos una conversación con el superintendente financiero y le decíamos, valdría la pena que se pudiera inclusive publicar con bastante regularidad cuál es el dato, por ejemplo, de créditos aprobados, cuáles son los montos aprobados, cuántas compañías lo están recibiendo, porque si efectivamente eso sucede, pues vamos a tener motivos para sentirnos menos preocupados. Si no sucede, pues tendremos que llamar la atención y levantar la banderita y sonar las alarmas. Pero en general el seguimiento y la transparencia es lo mejor, digamos, entonces yo diría que ahí tenemos un reto importantísimo y ustedes, los medios de comunicación, pueden jugar un papel muy importante. Sí, aquí estamos y hemos tenido 1.500 personas conectadas con nosotros, esta hora 1.077, y hay muchas preguntas, pero hay una que es importante aquí. Dice una oyente que nos sigue en Facebook Live, hombre, se reactiva el sector de la construcción, pero ¿sí habrá quien compre casa o apartamento en esta coyuntura? ¿Cómo se maneja ese asunto? Porque de alguna forma se reactiva el sector, pero no sabemos cuándo pueda finalmente venderse el inmueble y cuándo puedan recibir dinero los constructores. Eso es absolutamente cierto y eso nuevamente toca el tema del cierre del ciclo. Yo le diría, la probabilidad yo diría de que en este mes o el mes entrante, digamos, se vendan muchas viviendas, pues es muy baja. Especialmente viviendas lujosas. Viviendas, por ejemplo, BIS, o sea, viviendas de interés social, de repente sí se pueden vender y eventualmente puede ser que haya gente que sí diga, yo estoy necesitando mi casa en este momento, la he soñado toda la vida y la puedo eventualmente en este momento ocupar. Sin embargo, digamos, todo arranca por el principio, como todo en la vida. Hay que construir y hay que generar los ingresos y hay que generar las actividades. Y yo diría, hagamos todo eso y luego vamos viendo cómo vamos solucionando cada problema. Pero para serle absolutamente franco, lo que más me preocupa en este momento, lo repito, son los ingresos de las familias. Si logramos pagar esos salarios de esos trabajadores de la construcción, habremos hecho mucho. Además, serán salarios pagados en cosas productivas, es decir, ahí queda el bien y ya se venderá en algún momento, ¿no? Sí. Hay un sector de la industria que tiene mayores preocupaciones. El sector, por ejemplo, que tiene sus almacenes en los centros comerciales. Hace algunos días veía en Noticias Caracol al presidente de Cueros Vélez, una de las marroquineras más importantes del país. Yo tal vez ya le he planteado el ejemplo a usted, doctor McMaster, y decía, mire, esto no puede tardarse mucho tiempo más porque estamos al límite. Vélez, como Mario Hernández, como Arturo Calle, como muchos otros empresarios, dependen de que se reabran los centros comerciales, porque ahí están sus tiendas, y eso no se ve al menos en el corto plazo, no sé si en el mediano. ¿Cómo es la situación de ellos? Fíjese usted, Ricardo, y es muy interesante. Parte del sector comercio sí ha venido operando y digamos, el ejemplo obvio son los supermercados. Si uno puede operar supermercados, de repente puede operar tiendas de ropa y puede operar tiendas de zapatos. Si uno es capaz de operar supermercados donde en general hay mucha más congestión que en un almacén de zapatos, uno debería ser capaz, digamos, de poder generar protocolos suficientemente estrictos y conciencia en las personas, digo los dueños del almacén, pero también los clientes, conciencia de que al final no nos conviene estar tan cerca y que podemos, digamos, generar turnos o podemos generar densidades máximas. Usted tiene razón.
A mí me parece que en todo caso, digamos, vamos como por pedazos y probablemente lo que tenemos que hacer luego es buscar la forma de que con esos protocolos que se están aplicando a los supermercados se puedan aplicar a otros almacenes. Y luego hay un ejemplo del cual no hemos hablado, Ricardo, pero que también será interesantísimo, que es el ejemplo de más de 1.000 municipios en Colombia que no tienen coronavirus. Mm. Entonces, si no tienen coronavirus, en realidad uno casi que pudiera imaginarse vidas más o menos normales al interior del municipio. Probablemente sin transporte intermunicipal, probablemente sin tomarnos el riesgo de traer el coronavirus hacia acá. Pero al interior, si no hay coronavirus, ¿por qué no buscar la forma de operar? Y yo creo que el gobierno está viendo alternativas de esa naturaleza que parecen muy inteligentes. Sí, el presidente lo anunció, de hecho, y ese es uno de los elementos que tendrán que desarrollar en los próximos días. ¿Cómo van a coordinar con los gobernadores y con los alcaldes ese regreso a la vida normal de esos municipios sin tener esos vasos comunicantes con el exterior? Mire, me escriben de los sanandresitos, carpinteros, me escriben lavasecos, me escriben muchas personas que también van en el sector de los pequeños y medianos empresarios que también dinamizan muchísimo la economía y de los cuales dependen millones de empleos. ¿Qué mensaje les puede dar la Andy a ellos? Usted que representa a los empresarios, a los industriales del país. La gente nos escribe y dice, mire, ¿qué hago? ¿Cuál puede ser la salida? Sí, yo comparto, digamos, esa preocupación inmensamente por lo que usted dice, porque además representa una muy buena parte de lo que somos los colombianos. Todos tenemos además una empresa pequeña cerca a nosotros, porque bien sea porque nuestros padres han trabajado en ella o han sido dueños o la han lanzado, o nuestros hermanos, todos tenemos empresas pequeñas a nuestro alrededor. Yo le diría que ahí tenemos sin duda alguna uno de los grandes retos de nuestro país. Luego, la otra cosa que ha parecido interesante es que además la gente pues ha reconocido el valor o el papel que las empresas juegan en Colombia en términos de su capacidad de generar empleo y su capacidad de generar ingresos para tantas familias. Y eso es interesantísimo, porque sí, al final como que uno dice, las empresas que al final son los ricos, no son ricos. Esa cantidad de microempresas, todo ese listado que usted hizo, no son personas ricas, son personas trabajadoras, son personas que además tienen el inmenso mérito de que no solamente trabajan, mantienen a sus familias, sino le dan trabajo a otras personas. Y eso es maravilloso, digamos, y eso hay que buscar protegerlo. Yo en realidad creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, muy grande, por tratar de darle a ellos salidas pronto. Yo inclusive en una entrevista que hice, que fue publicada el domingo en un periódico, decía, a mí me parece que incluso las empresas informales y los trabajadores informales deberían recibir un subsidio especial en este momento. Y eso es algo que Colombia debería pensarlo con verdaderamente con seriedad, porque ahí hay, digamos, una vulnerabilidad muy grande. Además, son empresas que realmente en muchos casos reciben la caja del día y con eso le pagan a sus trabajadores. Ujú. Muchas veces, además, es más lo que le pagan al trabajador que lo que se vendió durante el día. Y eso es increíblemente meritorio, ¿no? Yo veo ahí sin duda, digamos, un reto muy grande. Nos toca pensarnos todos, digamos, muy solidariamente, Ricardo. Yo creo que en este es el momento de ser más solidarios. Nunca habíamos tenido más eventos más solidarios. Yo recuerdo, pues, yo un poquito mayor que usted, muy poco, pero un poquito, pero por ejemplo, cuando se presentó el caso de Armero, cuando se presentó el terremoto del eje cafetero, cuando se presentó el terremoto en Popayán, esos eventos como tan duros, o la ola invernal del año 2010-2011, que hubo tantos damnificados y hubo tanta gente necesitada. Colombia se portó muy bien en eso. En este momento sí que la verdad es que la solidaridad sí es de todos con todos y tiene que ser así. Todos estamos afectados, todos, en un grado o en otro, por una razón o por la otra, por razones personales o por razones económicas, por razones de salud o por razones inclusive hasta de salud mental. Yo diría que hay que demostrar más que nunca la solidaridad. Mire, heladerías, discotecas, billares, hoteles, hospedajes, piscinas. Aquí me están haciendo el listado No, los tremendo, tremendo. amigos, los músicos, una cantidad de gente que la está pasando muy mal. Y con esto quiero concluir, doctor McMaster, y que recojo un poco sus palabras. Esto está cambiando. Seguramente no hemos tenido, ni usted ni yo, un reto tan grande en nuestras vidas. Claro, usted hizo la reseña, Armero, el terremoto de Armenia, muchos eventos catastróficos que han necesitado de la ayuda de todos, pero tal vez pocos como este en el que la economía de todo el país sufre un golpe tan fuerte. ¿Cómo debemos reaccionar como sociedad? Esto tal vez puede trascender
el sector industrial. ¿Cómo debemos reaccionar como sociedad? Porque a esto también hay que meterle un poco de pensamiento, poner la cabeza en hielo y decir, hombre, aquí todos tenemos que poner de nuestra parte y tal vez tengamos que repensarnos como sociedad para poder responder a estas necesidades. ¿Cuáles son esas ideas, esos planteamientos? Permanentemente está pensando más en el futuro y un poco más en cabeza fría que en la coyuntura. Sí, sí, Ricardo. Yo le diría que lo que nos planteó, no solamente a la humanidad, digamos, como humanidad, sino inclusive a Colombia muy particularmente nos plantea muchas cosas y nos plantea muchas preguntas. Yo, por ejemplo, inclusive le diría esa idea, digamos, tan generalizada de que nosotros deberíamos abrir la economía, globalizarnos, empezar a comprar cosas chinas baratas, empezar a comprar cosas del exterior baratas o productos que venían de Turquía. Esa idea probablemente vamos a tener que reevaluarla y probablemente vamos a tener que consumir lo que produce el pequeño productor colombiano, lo que produce ese taller del cual está hablando usted. Las confecciones son las nuestras, los juguetes deberían ser los nuestros. Hay muchas cosas que se están planteando en este momento. ¿Y cómo hacemos además para que en esa actividad económica no busquemos simplemente nosotros ser los mayores beneficiados en cada ocasión? No. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que nuestro actuar económico sea el actuar más solidario posible? ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, que esto yo creo que va a pasar en varias partes del mundo, pero en Colombia sí que va a ser importante para comprar cosas solamente locales? ¿Qué tal que si decidimos solo vestirnos con ropa producida en Colombia por talleres de confección colombianos, por modistas y por sastres colombianos? ¿Y qué tal si nosotros también decidimos que los alimentos son los alimentos que se producen pues en la sabana, en los llanos orientales, en las sabanas de Bolívar o en el Valle del Cauca? ¿Qué tal si nosotros decidimos adicionalmente que cada vez que consumimos algo sabemos que le estamos alimentando, digamos, el ciclo a alguna familia o el ciclo a alguna región? Yo creo que hay muchas cosas que se nos vienen por delante. Leía yo a Moisés Naim el fin de semana y decía, hay muchas cosas nuevas. Primero, el papel económico de nosotros como individuos seguramente va a cambiar. Seguramente vamos a tener que pensarlo distinto. Inclusive el papel del Estado. Tantas personas que venían como hablando mal del Estado, diciendo que el Estado no jugaba ningún papel, y fíjese, hoy en día todo el mundo pidiendo las garantías del Fondo Nacional de Garantías, los subsidios para una cosa y para la otra, incluyéndonos pues a nosotros. Digo, a usted y a mí, ¿no? Sí, total, claro. Y yo creo que sí, yo creo que es una oportunidad. Esta sin duda fue la coyuntura de nuestras vidas, de todos los que estamos oyendo este Facebook Live y todos los que estamos en este momento aquí. Y no la tenemos que jugar el todo por el todo. Al final tenemos que, cuando salgamos de esto, decir, hombre, actuamos bien. A pesar de lo difícil que fue la situación, pues actuamos bien y actuamos bien con la gente, actuamos bien siendo solidarios, siendo humanos, pensando en el futuro, pensando en el desarrollo, pensando en el prójimo. Yo diría que ese reto es un reto que tenemos nosotros en este momento en nuestras vidas. Fue la gripe española en otro momento, fue la Primera Guerra Mundial, fue la Segunda Guerra Mundial, fue el Bogotazo en el caso de nuestros abuelos y de nuestros padres, y llegó, como usted lo dice, doctor McMaster, la coyuntura de nuestras vidas con el coronavirus. Ha sido usted muy amable, muchas gracias. Tengo tantos comentarios: HC Cortés, Iván Henao Laguna, Miss Happen Wilson, Julián Muñoz, William Catuche, mucha gente, y les agradezco a todos haber estado con nosotros comenzando semana aquí en este Facebook Live. Le agradezco mucho, doctor McMaster, a usted también. Gracias, Ricardo. Gracias a usted y a todos los que nos acompañaron.